¿Y si te dijera que el vacío que siempre creíste que era nada es, en realidad, el campo infinito donde todas las realidades ya existen, esperando solo a tu conciencia para volverse palpables? Piensa por un instante, todo lo que deseas, cada posibilidad, cada versión de quien puedes ser, no está distante, ni en otro tiempo o espacio. Está aquí, ahora, dormido dentro del vacío cuántico. Ese océano invisible que sostiene el universo entero. Lo que llamas vacío nunca fue ausencia. El vacío no es una nada silenciosa, es una plenitud oculta, cargada de energía, vibración e información. Cada línea temporal posible reposa en este campo, como ondas invisibles, aguardando solo la fuerza de tu mirada para colapsar en realidad. Tu vida, hasta ahora, puede haber parecido aleatoria, hecha de azares y repeticiones. Pero la verdad es que el universo no funciona por azar, funciona por conciencia. Crees que estás viviendo tu vida, tomando decisiones, eligiendo caminos, pero tal vez solo estés reaccionando al reflejo de los mismos patrones de siempre. Tal vez lo que llamas destino no sea más que una proyección repetida de tu mente inconsciente, reflejada en el campo cuántico como una realidad ilusoria. Es como caminar dentro de un salón de espejos, creyendo que los reflejos son reales, sin percibir que la fuente es lo que llevas dentro de ti. Hoy, vas a descubrir el poder del verdadero observador. En el momento en que entiendes que no eres solo un ser reaccionando a circunstancias externas, sino la propia conciencia moldeando cada fragmento de realidad, todo cambia. El despertar no es solo espiritual, es cuántico. Ignorar esta verdad es permanecer prisionero de la ilusión, condenado a vivir siempre las mismas historias, los mismos fracasos, los mismos miedos. El vacío cuántico te está llamando, susurra como una invitación silenciosa, diciendo, elige, observa, decide, porque lo que decides observar, lo que decides creer, se transforma en el cimiento de tu realidad. La pregunta que resuena es, ¿vas a seguir entregando tu poder a los reflejos o vas a asumir el lugar que siempre fue tuyo, el lugar del creador consciente? El momento de comprender esto no es mañana, ni dentro de 10 años. Es ahora, porque cada segundo en que no despiertas, el campo colapsa una vez más en patrones antiguos. Y cada instante perdido es una oportunidad desperdiciada de crear la vida que ya está disponible para ti en este exacto momento. Te enseñaron a creer que existe una línea clara entre tú y el mundo que te rodea, que hay un sujeto, tú, y un objeto, todo lo que está fuera. Pero esta percepción es solo una lente limitada, una ilusión creada por los sentidos y reforzada por la mente condicionada. En el nivel más profundo de la realidad, esa separación no existe. La física cuántica revela algo que los místicos de todas las épocas ya afirmaban. La realidad no está hecha de objetos sólidos, fijos e independientes. Lo que llamamos materia es, en esencia, vibración, información, energía en constante movimiento. Y lo que parece vacío, el espacio entre las cosas, no es ausencia, sino presencia invisible, el vacío cuántico. Imagina el vacío como un océano cósmico, inmenso y silencioso, donde todas las ondas posibles están dormidas, esperando el momento de emerger como formas. A primera vista, puede parecer solo nada, pero esa nada es la cuna de todo. Es en ese espacio invisible donde cada partícula, cada estrella, cada pensamiento y cada experiencia encuentran su origen. La ilusión de la separación nace cuando crees que estás aislado de ese océano, pero en verdad estás hecho de la misma sustancia invisible que sostiene todo el universo. Respiras el mismo campo, vibras en la misma frecuencia, y cada una de tus células es una manifestación de ese tejido cósmico. Cuando piensas que estás solo, es porque estás mirando solo la superficie. Pero, en el fondo, eres inseparable del todo. La ciencia llama a esto energía potencial pura.
Un campo que contiene todas las posibilidades, incluso aquellas que aún no se han manifestado. Es como si cada elección, cada línea temporal, cada versión de ti ya estuviera registrada, esperando solo el acto de la conciencia para volverse visible. La espiritualidad llama a esto plenitud oculta, la fuente eterna que nunca se agota. Esta comprensión lo cambia todo, porque si no hay separación, no existe nada realmente externo. Lo que ves como circunstancia, encuentro o azar es solo la danza de las ondas cuánticas respondiendo a tu estado interno. La vida no está sucediendo en tu contra, sino a partir de ti. Y cuando despiertas a esto, la responsabilidad y el poder vuelven a tus manos. Percibe, el vacío no es un espacio frío y distante. Es el campo vivo de donde brota cada detalle de tu realidad. Es el silencio que contiene todas las músicas. Es el espacio oscuro que contiene todas las luces. Es la página en blanco donde escribes cada capítulo de tu existencia. Y aquí está la urgencia. Mientras creas en la ilusión de la separación, seguirás sintiéndote víctima de un mundo externo. Pero cuando ves el vacío cuántico como la fuente infinita y te reconoces como parte de él, el juego cambia. Dejas de ser espectador y asumes el lugar de co-creador consciente. Durante siglos, se creyó que la realidad era algo fijo, sólido e independiente del ser humano. Sin embargo, cuando la ciencia comenzó a mirar lo infinitamente pequeño, el reino de las partículas subatómicas, se descubrió algo que cambiaría para siempre la forma en que entendemos el universo. El famoso experimento de la doble rendija sacó a la luz uno de los mayores misterios jamás revelados. El simple acto de observar altera lo observado. Cuando electrones o fotones son lanzados hacia dos rendijas, se comportan como ondas, creando un patrón de interferencia en el panel de registro, como si pasaran por ambas aberturas al mismo tiempo. Pero, cuando alguien observa el proceso, las partículas cambian de comportamiento. En lugar de esparcirse como ondas, eligen una trayectoria definida, como si se volvieran partículas sólidas. Esto significa que la realidad no está determinada hasta que hay observación. Este descubrimiento sacude las bases de la lógica común. Nos dice que el universo, en su estado más puro, es una danza de posibilidades. Ondas infinitas coexisten en el vacío cuántico, pero solo cuando alguien observa, solo cuando la conciencia entra en escena, una de esas posibilidades se vuelve concreta. Es decir, la conciencia no es solo parte del proceso, es la clave que define el resultado. Y si esto es verdad a nivel subatómico, ¿cómo no lo sería también a nivel de tu vida cotidiana? Cada pensamiento, cada emoción y cada creencia que sostienes funciona como una observación interna. Estás constantemente colapsando realidades, eligiendo líneas temporales sin siquiera darte cuenta. La vida que ves a tu alrededor es, en gran parte, un reflejo de lo que insistes en observar dentro de ti. Si observas falta, la falta se manifiesta. Si observas miedo, el miedo toma forma. Pero si observas abundancia, amor y posibilidad, el campo responde en sintonía. El vacío cuántico no emite juicios, solo refleja la vibración de la conciencia que lo observa. Es como un espejo cósmico, no crea nada por sí mismo, solo devuelve lo que proyectas en él. Este es el puente entre la ciencia y la espiritualidad. Los físicos describen partículas que se ajustan a la observación. Los sabios describen la realidad como un reflejo de la mente. Ambos están apuntando a la misma verdad. No eres un espectador pasivo de la existencia, eres el coautor, y tu conciencia es la pluma que escribe cada detalle de tu experiencia. Y aquí está la convocatoria. Despierta al hecho de que cada instante en que eliges qué observar, moldeas el universo a tu alrededor. No se trata solo de teoría científica. Se trata de tu vida, ahora. ¿Qué has estado observando últimamente? ¿Qué realidades has colapsado sin darte cuenta? Tal vez sea hora de cambiar el enfoque.
porque donde tu atención reposa, tu realidad nace. Hay un punto de inflexión en el viaje espiritual cuántico, el momento en que comprendes que no hay distinción entre quien observa y lo que es observado. Esta percepción, profundamente explorada por maestros como Jiddu Krishnamurti, hace eco de una verdad que la ciencia moderna también sugiere. El observador es el observado. Detente y reflexiona. Lo que ves en el mundo externo no es una realidad aislada de ti. Es, en realidad, un reflejo directo del estado interno de tu conciencia. Si dentro de ti hay miedo, el mundo te mostrará escenarios que confirman el miedo. Si dentro de ti hay escasez, las circunstancias reforzarán la escasez. Pero si dentro de ti hay amor, confianza y abundancia, la vida responderá como un espejo cristalino. El despertar cuántico ocurre cuando te das cuenta de que no estás separado de lo que experimentas. No eres solo un sujeto mirando objetos, eres conciencia proyectando y experimentando simultáneamente. Lo que surge fuera es el eco vibracional de lo que vibra dentro. Esto cambia radicalmente la forma de vivir, porque deja de haber culpables externos, azares injustos o destinos ciegos. Todo se vuelve respuesta, reflejo, correspondencia. Esta comprensión también es una convocatoria a la responsabilidad. Si el observador es el observado, entonces ya no hay espacio para creer que eres víctima de fuerzas externas incontrolables. Eres co-creador, y tu mayor prisión no son los hechos, sino los patrones que insistes en observar dentro de ti mismo. Ignorar esta verdad es permanecer rehén de los ciclos antiguos, repitiendo los mismos dramas, creyendo que son inevitables. Pero despertar es romper el ciclo. Es darte cuenta de que cada pensamiento y cada emoción no son solo estados pasajeros, sino lentes que moldean el mundo ante tus ojos. Cuando cambias al observador, también cambias lo observado. Aquí, la pregunta ya no es ¿qué me está pasando?, sino ¿qué dentro de mí está siendo reflejado ahora? Este cambio de perspectiva es liberador, porque devuelve a tus manos el poder que parecía perdido. Y el llamado es urgente. No pospongas el despertar, porque cada vez que insistes en observar la falta, refuerzas líneas temporales de escasez. Cada vez que eliges observar abundancia, activas campos de expansión. No se trata de negar lo que sucede, sino de reconocer tu papel esencial en el proceso. Eres el espejo y la imagen, la onda y la partícula, el creador y la creación. El despertar cuántico es aceptar esa unidad y, a partir de ella, decidir conscientemente qué deseas reflejar en el escenario de la existencia. Saber que el observador moldea la realidad es solo el primer paso. El verdadero despertar ocurre cuando comienzas a practicar esta conciencia en cada momento de tu vida. Y esta práctica no es compleja. Exige solo presencia, atención y coraje para no identificarte automáticamente con todo lo que surge en tu mente. La primera práctica es la pausa, consciente ante los desencadenantes. Imagina una situación en la que alguien despierta en ti ira, miedo o ansiedad. El patrón automático sería reaccionar de inmediato, levantar la voz, defenderte, huir o encogerte. Pero, en el espacio del despertar, aprendes a pausar. Respiras, observas la emoción surgir, pero no te confundes con ella. Te recuerdas, yo no soy esta reacción, soy la conciencia que observa. En ese instante, dejas de ser esclavo del estímulo y te vuelves libre. La segunda práctica es reconocer patrones recurrentes. Todos llevamos historias internas que se repiten como ecos. Escasez, desvalorización, rechazo, miedo al futuro. Estos patrones son como programas antiguos que siguen funcionando en el campo cuántico, colapsando siempre las mismas realidades. Cuando los observas con claridad, sin juzgar, algo cambia. El simple acto de percibir es el inicio de la liberación.
comienzas a debilitar la fuerza que esos patrones tenían sobre ti. El secreto está en el intervalo, el espacio entre estímulo y respuesta. Este espacio es pequeño, pero en él reside todo tu poder. Es ahí donde puedes elegir, repetir el viejo patrón o activar una nueva frecuencia. La conciencia despierta nace exactamente de ese espacio silencioso. Practicar el observador consciente también significa aprender a no creer en todos los pensamientos que pasan por tu mente. Surgen como nubes en el cielo, pero tú no eres la nube, eres el cielo que observa. Este cambio de identificación es liberador, porque te saca del ciclo de ser arrastrado por cada emoción y te devuelve el poder de elegir dónde poner tu atención. Aquí está el punto crucial. El campo cuántico no responde a lo que deseas superficialmente, sino a lo que sostienes en tu vibración. Cuando observas la vida con gratitud, amor y presencia, sintonizas una frecuencia diferente. Cuando observas solo escasez y miedo, refuerzas esas ondas en el campo. La práctica del observador consciente es, por lo tanto, una disciplina espiritual y cuántica. Es decidir, momento a momento, no ser rehén del viejo reflejo, sino abrir espacio para lo nuevo. Es cultivar el silencio interno suficiente para escuchar el llamado del vacío y, a partir de ahí, elegir conscientemente lo que deseas colapsar como realidad. Llega un momento en que comprender y observar ya no es suficiente. El despertar cuántico te invita a dar un salto, no físico, sino de conciencia. Este salto es la elección deliberada de una nueva línea temporal, una nueva versión de ti mismo que ya existe en el campo del vacío. El error común es creer que necesitas crear algo de la nada, pero la verdad es que todas las versiones posibles de ti ya coexisten, vibrando como ondas en el océano cuántico. Existe la versión que sigue atrapada en los viejos patrones, la versión que rompe las limitaciones, la versión abundante, la versión curada, la versión despierta. Todas están ahí, esperando solo tu sintonía. Imagina que el campo cuántico es como una estación de radio que transmite infinitas frecuencias al mismo tiempo. No creas la música, solo giras el dial y eliges la estación que deseas escuchar. De la misma manera, no inventas una nueva realidad, solo te alineas con la versión de ti mismo que ya está disponible. El salto cuántico es justamente ese giro de frecuencia, esa decisión de vibrar en una estación más elevada. ¿Y cómo se hace ese salto? Primero, se necesita claridad. Debes decidir qué versión de ti mismo deseas habitar. Pregúntate, ¿quién soy yo en la línea temporal en 1900, la que ya vivo abundancia? ¿Cómo pienso? ¿Cómo siento? ¿Cómo actúo? Cuanto más nítida sea la imagen, más fácil será sintonizar esa frecuencia. Luego, viene la práctica de la visualización encarnada. No se trata solo de imaginar, sino de sentir en el cuerpo la experiencia de la nueva realidad. Cuando cierras los ojos y te ves ya viviendo lo que deseas, permitiéndote sentir la alegría, la paz, la confianza de esa versión, envías al campo cuántico la firma vibracional de esa línea temporal. El vacío responde no a tu voluntad superficial, sino a la vibración coherente que sostienes. Ejercicio 3. Cierra los ojos, respira hondo e imagínate despertando en la vida que deseas. Ve los detalles. ¿Dónde estás? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo te sientes al despertar? Siente la gratitud por ya vivir esa realidad. No es una proyección hacia el futuro, es una vivencia en el presente. Y aquí está la clave. El salto cuántico no sucede mañana. Sucede ahora, en el instante en que eliges alinear tu conciencia con la versión expandida de ti mismo. Con cada pensamiento, emoción y acción coherente, con esa versión anclas más profundamente esa línea temporal. El peligro está en oscilar. Si decides, pero pronto vuelves a observar la realidad antigua, con miedo y duda, alternas entre frecuencias. Por eso, el salto cuántico exige firmeza, una decisión irrevocable de que lo antiguo
ya no te define. Recuerda, el universo no elige por ti. Ofrece todas las posibilidades, pero te corresponde a ti decidir cuál de ellas vas a observar y sostener. El salto cuántico es el acto sagrado de asumir la responsabilidad total de tu frecuencia, y, en ese momento, el vacío abre puertas que antes parecían imposibles. Dar un salto cuántico es poderoso, pero mantenerlo es aún más desafiante. El campo antiguo, los patrones antiguos e incluso las personas a tu alrededor intentarán arrastrarte de vuelta a la versión de ti mismo que ya decidiste abandonar. Es como si la antigua línea temporal intentara reclamar tu energía, recordándote quién solías ser. Aquí está la verdad. Si no bloqueas el nuevo estado, terminarás regresando a los viejos hábitos. Y esto no es porque lo nuevo no sea real, sino porque tu mente, acostumbrada al pasado, insiste en buscar seguridad en lo conocido, incluso si lo conocido fue dolor y limitación. La primera clave es cortar los desencadenantes. Observa qué situaciones, lugares o personas despiertan en ti recuerdos y reacciones de la versión antigua. Estos desencadenantes son como puertas secretas a la línea temporal que dejaste atrás. Decide cerrarlas. Esto puede significar cambiar de ambiente, transformar rutinas o incluso alejarte de quienes constantemente refuerzan tu antigua frecuencia. La segunda clave es el anclaje emocional. La nueva versión de ti necesita ser alimentada con prácticas que sostengan su vibración elevada. Usa música, meditación, respiración profunda o movimiento corporal para recordarte diariamente el estado expandido que elegiste. Cuando la mente intente arrastrarte hacia abajo, el anclaje te reposiciona inmediatamente. La tercera clave es la decisión irrevocable. Dite a ti mismo, ya no soy esa versión, ella no existe. Repítelo como un decreto sagrado hasta que tu mente comprenda que el regreso no es una opción. El campo cuántico responde a la firmeza de tu decisión. Cuando dudas, el campo duda, pero cuando te afirmas, él se afirma contigo. Piensa en el nuevo estado como un portal cruzado. Al cruzarlo, quema el puente detrás de ti. Esto significa elegir no mirar más hacia atrás como si lo antiguo aún tuviera poder sobre ti. El bloqueo del nuevo estado no es represión, sino elección consciente. Eliges, día tras día, observar y reforzar solo la versión de ti mismo que deseas habitar, y cada vez que reafirmas esa decisión, la línea temporal antigua pierde fuerza hasta desaparecer por completo. No eres quien eras ayer, y nunca más lo serás. ¿Y si te dijera que nunca hubo límites reales? ¿Que cada frontera que creíste que existía fue solo una sombra proyectada por la mente condicionada? Las limitaciones que llevas no son verdades absolutas, sino creencias heredadas, repetidas y reforzadas a lo largo de tu vida. Desde temprano, te enseñaron a creer en el no puedes, en el no es posible, en el eso es demasiado para ti. Palabras y experiencias se transformaron en muros invisibles. Y, con el tiempo, aceptaste esos muros como parte natural de la existencia. Pero el campo cuántico revela algo diferente. No existen paredes, solo posibilidades infinitas, esperando ser elegidas. La mente limitada crea rejas, pero el vacío es pura expansión. Cuando crees en un límite, no es el universo quien lo impone. Eres tú quien observa ese límite y lo colapsa en realidad. Por eso, romper con las creencias limitantes es uno de los actos más poderosos de liberación que puedes realizar. Ejercicio 4. Comienza a cuestionar cada creencia que sostienes. Pregúntate, ¿quién me dijo esto? ¿De dónde vino esta idea? ¿Y si lo opuesto fuera verdad? Descubrirás que muchas de las certezas que gobiernan tu vida no son más que historias antiguas, sin fundamento real. Con cada creencia cuestionada, un muro cae. Y, detrás de él, un horizonte infinito se revela. Permítete imaginar sin restricción. Sueña más allá de lo aceptable.
Expande tu visión hasta el punto de incomodar a la mente que quiere controlarlo todo. Porque es exactamente en ese espacio de audacia que accedes al estado ilimitado. El vacío cuántico no pone barreras, solo devuelve lo que decides creer. Romper con las creencias de limitación es como quitarte las vendas de los ojos. De repente, te das cuenta de que lo que parecía imposible siempre estuvo disponible, aguardando solo tu coraje para observarlo, y la vida comienza a responder de maneras que antes parecían milagros, pero que, en realidad, son solo reflejos de tu expansión interna. No estás creando algo nuevo, solo estás dejando caer las ilusiones. El estado ilimitado siempre estuvo en ti. Es tu verdadera naturaleza, escondida bajo capas de condicionamiento. Cuando esas capas caen, lo que queda es pura libertad, pura posibilidad, pura creación. Ahora que has recorrido cada revelación, es hora de unir todo en un llamado profundo. El vacío cuántico no es ausencia, no es vacío, no es nada. Es el campo vivo donde todas las realidades ya existen, esperando solo a tu mirada para nacer. En él no hay límites, no hay fronteras, no hay imposibles, solo hay infinitas posibilidades esperándote. Comprendiste que la separación es ilusión, que el observador y lo observado son la misma conciencia, que el simple acto de observar colapsa ondas en partículas, pensamientos en experiencias, vibraciones en circunstancias. El universo no te entrega lo que deseas con la boca, sino lo que sostienes con el corazón, con la mente, con el cuerpo entero. El despertar cuántico ocurre cuando dejas de vivir como rehén de los reflejos y asumes el papel de creador consciente. No eres solo alguien que camina por el mundo reaccionando a los acontecimientos. Eres la propia conciencia que moldea el mundo. Y este es el momento de posicionarte. La convocatoria es clara. Vive como quien sabe que lleva dentro de sí el poder de elegir la línea temporal que habita. No vuelvas a los patrones antiguos. No te escondas detrás de las creencias heredadas. No aceptes límites que no existen. El universo entero está ante ti, como un espejo infinito, esperando solo tu decisión. Hoy eres llamado a decir, yo despierto en el vacío cuántico. Dilo en voz alta, escribe, comenta aquí abajo, declara esto como un decreto, porque al afirmarlo, anclas en tu conciencia esta verdad que lo cambia todo. Este es el instante de compromiso colectivo. Si este video resonó en ti, suscríbete ahora. No solo para recibir nuevas revelaciones, sino para formar parte de una comunidad de conciencias despiertas que juntas amplifican la frecuencia de la transformación. Cada suscripción, cada vez que compartes, cada comentario es una onda que se propaga, tocando a otros observadores y activando en ellos el mismo llamado. Comenta, yo despierto en el vacío cuántico. Suscríbete. Cada paso tuyo fortalece el campo, de quien también está listo para despertar. Comparte. Sé el mensajero que lleva esta revelación a quien todavía está atrapado en la ilusión. Y nunca lo olvides. El vacío no es nada. Es todo. Y tú eres el ojo que lo hace nacer. Con cada elección de dónde poner tu atención, decides qué universo vas a experimentar. Entonces, respira hondo, siente el llamado y responde. ¿Qué vas a observar hoy?